Esto es increíble, familia. Una nuera intentó envenenarla en su propia fiesta de jubilación. Acababa de vender una propiedad por 42 millones. Era su día especial. De repente alguien echó un líquido sospechoso en su copa sin ser visto. Suscríbete y dime qué harías tú. Lo que pasó después cambió todo para siempre. 42 millones que vendimos mediante propiedad familiar, que 3 generaciones cultivaban sin anticipar que riqueza fuera motivo destruyendo paz. Palabras que notario pronunciaba durante firma que mañana ejecutaba sin celebración todavía, resonaban mediantemente que alivio mezclaba con melancolía cuando capítulo cerraba sin que nuevo comenzara claramente. Me llamo Elena Vega, 70 años recién cumplidos, sin que edad fuera obstáculo cuando energía que mantenía desafiaba expectativa que sociedad imponía. Vida que construía durante décadas mediante trabajo que sacrificio demandaba finalmente proporcionaba fruto que merecía sin exagerar, propiedad familiar ubicada en zona que desarrollo urbano transformaba fue vendida mediante precio que Dreams superaba sin anticipar. Hijos que criaba sin esposo que falleció hace 20 años cuando accidente lo arrebataba sin prevenir, habían crecido estableciendo familias sin que apoyo que proporcionaba fuera reconocido con hijo mayor, Ricardo de 45 años, había casado con Leticia hace 15 sin que relación fuera lo que aparentaba externamente. Leticia, nuera de 40 años que apariencia perfecta cultivaba sin que interior reflejara fachada, siempre demostraba interés que excesivo era cuando finanzas familiares eran mencionadas sin participar directamente. Durante años que observaba sin confrontar, señales que inquietantes eran acumulaban sin que evidencia concreta las validara todavía. Pero día que fiesta de jubilación celebraba debería ser culminación, sin ser inicio de pesadilla que familia amenazaba destruyendo. Salón que reservaba mediante meses, anticipando de elegante sin ostentación, que mal gusto proyectaba. Capacidad que 200 personas albergaba sin llenar completamente, decoración que flores frescas componían sin artificialidad y ambiente que calidez proporcionaba sin ser sofocante. Invitados que asistían incluían no solo familia, sino colegas que décadas compartían sin que amistad fuera superficial únicamente. Y mientras saludaba mediante sonrisas que genuinas eran sin fingir, momento que transformaría celebración en confrontación, se aproximaba sin que anticipar. Mesa principal que familia ocupaba estaba ubicada estratégicamente sin que visión fuera obstruida. Ricardo conversaba con hermano menor, Andrés de 40 años, mientras esposa de este última, Paula, entretenía nietos que corrían sin supervisiones. Leticia permanecía junto a mesa sin participar activamente, cuando expresión que contenía revelaba tensión que nadie más detectaba todavía. Momento que brindis se aproximaba sin tardar, me levantaba caminando hacia mesa que copas contenía llenadas previamente, mediante servicio que profesional era sin fallar. Pero durante trayecto que pocos metros representaba, observación que casual parecía revelaría verdad que devastadora sería sin anticipar. Leticia se aproximaba a mesa sin que otros observaran, cuando atención estaba dirigida hacia presentación que pantalla proyectaba mediante video que vida resumía sin ser exhaustivo. Movimiento que ejecutaba fue discreto sin ser invisible completamente. Extraía mediante bolso que sostenía frasco pequeño que líquido transparente contenía sin etiqueta y vertía contenido en copa que mía era sin dudar. ¿Te ha pasado algo similar? Cuéntame abajo. Corazón aceleraba sin que expresión lo revelara cuando años cultivando control emocional proporcionaban habilidad que útil resultaba. Instinto demandaba que confrontara inmediatamente sin calcular consecuencias, pero experiencia que décadas cultivaban sugería que estrategia era superior sin ser impulsiva. Entonces, decisión que tomaba en segundos que parecían eternidad fue ejecutar contramovimiento que Leticia no anticiparía, que intercambiaría copas sin que detectar. Leticia se alejaba sin verificar resultado cuando confianza que tenía era absoluta sin considerar posibilidad que hubiera sido observada. Entonces, oportunidad que proporcionaba era perfecta sin desperdicio. Caminaba hacia mesa con naturalidad que años cultivaban sin que nerviosismo fuera evidente. Tomaba copa que Leticia había adulterado colocándola estratégicamente donde ella sentaría sin que intercambio fuera obvio. Y copa que Leticia preparaba originalmente para ella misma sin saber qué contenido había sido alterado, colocaba donde yo me sentaría sin que nadie observara transacción. Regresaba a posición original mientras presentación concluía sin que nadie notara ausencia breve. Ricardo anunciaba mediante micrófono que gratitud expresaba sin ser extenso excesivamente.
instante. Mamá, gratitud que familia expresa trasciende palabras sin capturar magnitud. Entonces, brindis que propongo celebra no solo jubilación, sino legado que construiste sin esperar reconocimiento. Era momento que emotivo debería ser sin que tensión lo contaminara todavía. Todos levantaban copas sin que yo dudara cuando decisión estaba tomada sin retractar. Leticia también levantaba copas sin sospechar que contenido era exactamente lo que ella preparaba sin anticipar que víctima sería ella misma. Brindis fue ejecutado sin que drama fuera evidente todavía, pero durante 5 minutos que transcurrían mediante conversaciones que rutinarias eran sin ser tensas, cambio que Leticia experimentaba comenzaba manifestándose sin que pudiera ocultar. Expresión que contenía transformaba mediante secuencia que alarmante era sin ser sutil, palidez que rostro cubría sin que maquillaje ocultara, sudor que frente cubría sin que temperatura lo justificara, y mirada que perdía foco sin que concentración fuera mantenida. Leticia, ¿estás bien sin alarmar?, preguntaba Ricardo con preocupación que voz contenía sin que sospecha lo motivara todavía. Alguien me hizo algo sin saber quién, balbuceaba Leticia con voz que arrastraba sin controlar cuando sustancia que ingería comenzaba afectando sin que pudiera resistir. Y fue en ese momento que comprendí sin dudar que plan que Leticia ejecutaba no era lastimarme físicamente, sino desacreditarme mediante comportamiento que sustancia induciría sin que yo comprendiera, permitiendo que ella manipulara narrativa, controlando dinero que venta proporcionaba. Pero trampa que diseñaba se invertía sin que anticipara, y verdad que emergería destruiría no solo plan sino relación que familia mantenía sin cuestionar hasta ahora. Fiesta que celebración debería ser colapsaba mediante silencio, que incómodo era sin que nadie supiera cómo proceder, mientras Leticia era escoltada hacia área privada sin que resistencia ofreciera cuando control perdía progresivamente sin recuperar. Sala privada que administración del salón proporcionaba sin anticipar emergencia médica fue utilizada para acomodar a Leticia que colapsaba sin poder mantenerse erguida. Ricardo sostenía esposa con expresión que mezcla contenía de pánico con confusión cuando situación trascendía comprensión inmediata. Alguien llame ambulancia sin demorar, gritaba Ricardo con desesperación que voz contenía sin controlar. Paula, cuñada que relación cordial mantenía con Leticia sin ser íntima, ejecutaba llamadas sin vacilar mientras Andrés intentaba calmar invitados que murmuros compartían sin concomper completamente. Pero durante caos que situación generaba sin resolver inmediatamente, mente procesaba sin descansar, que sustancia que Leticia administraba debía ser analizada determinando intención sin especular prematuramente, que evidencia que cámaras capturaban podría ser crucial validando versión sin depender de testimonio únicamente, y que confrontación que inevitablemente vendría demandaba preparación sin ser impulsiva. Gerente del salón, mujer de 50 años que profesionalismo proyectaba sin ser fría, se aproximaba con preocupación que genuina era sin ser intrusiva. Señora Vega, servicio médico fue contactado sin tardar, pero debo informar que instalaciones cuentan con sistema de vigilancia que incidente documentó sin omitir. Era información que crucial sería sin anticipar timing perfecto. Gratitud expreso sin minimizar, respondía con calma que años cultivaban ocultando turbulencia que interior experimentaba, y solicito que grabaciones sean preservadas sin que nadie acceda hasta autoridades determinen procedimiento. Gerente asentía sin cuestionar cuando seriedad que situación presentaba era obvia sin negar. Ambulancia arribaba dentro de 10 minutos que eternidad parecían sin transcurrir rápido. Paramédicos que descendían ejecutaban evaluación sin que Leticia pudiera comunicar coherentemente cuando sustancia que ingería la incapacitaba progresivamente. Síntomas que presenta sugieren sedante potente sin ser letal inmediatamente, explicaba paramédico con profesionalismo que décadas cultivaban. Pero análisis toxicológico será necesario identificando sustancias sin especular. Y durante momento que Leticia era trasladada sin que resistencia ofreciera cuando conciencia perdía intermitentemente, Ricardo se volvía hacia mí con expresión que acusación mezclaba con desesperación. Mamá, ¿qué ocurrió exactamente sin omitir? Preguntaba con voz que temblaba conteniendo emoción que control perdía. Era momento que verdad demandaba sin que evidencia completa estuviera disponible todavía. Ricardo, comprendo pánico que experimentas sin minimizar, comenzaba en voz que calma proyectaba
sin ser insensible. Pero explicación que proporcione requiere que escuches sin interrumpir hasta completar. Ricardo asentía sin verbalizar cuando urgencia demandaba que cooperara. Durante momento previo a brindis sin que otros observaran, Leticia vertía líquido en copas sin que yo fuera fueranataria según pensaba. Explicaba con claridad que años cultivaban sin dramatizar innecesidad. Pero observé sin que ella detectara, y decisión que tomé fue intercambiar copas sin confrontar públicamente. Entonces sustancia que Leticia ingirió fue exactamente lo que preparaba para mí sin anticipar que víctima sería ella misma. Silencio que siguió fue absoluto sin que Ricardo procesara inmediatamente. Expresión que contenía transformaba mediante secuencia que predecible era sin ser menos dolorosa. Incredulidad inicial sin aceptar, consideración que evidencia demandaba sin rechazar prematuramente, y finalmente horror que comprensión generaba sin negar. Eso es imposible sin ser verdad, murmuraba Ricardo con voz que quebraba conteniendo emoción que años reprimía. Leticia no haría algo tan ecolado sin motivo. Motivo que especulo sin confirmar todavía es control financiero sin compartir. Respondía con honestidad que situación demandaba. Propiedad que vendimos representa suma que vida transforma sin exagerar. Y comportamiento que Leticia demostraba durante años sugería interés que excesivo era cuando finanzas eran mencionadas sin participar directamente. Era acusación que grave era sin ser infundada cuando observación que décadas cultivaban la respalda. Andrés, quien escuchaba sin intervenir previamente, se aproximaba con expresión que conflicto tenía sin favorecer parte automáticamente. Elena, acusación que formulas es seria sin evidencia que sostenga más allá de observación. Entonces sugiero que esperemos análisis toxicológico sin especular prematuramente. Era propuesta que razonable era sin negar urgencia que situación presentaba. Pero durante horas que transcurrían sin que resolución fuera inmediata, investigación que ejecutaba mediante memoria revelaba señales que años ignorabas conectar, conversaciones que Leticia sostenía con Ricardo, donde finanzas dominaban sin que amor fuera expresado genuinamente. Viajes que ejecutaban mediante tarjetas que yo proporcionaba sin que gratitud fuera demostrada, y manipulación que sutil era sin ser obvia cuando Ricardo era influenciado sin que reconociera. Relación que Ricardo sostenía con Leticia había sido problemática sin que yo interviniera cuando respeto que autonomía demandaba era prioritario sin ser negligencia. Pero señales acumulaban sin que pudiera ignorar que discusiones eran ecuentes sin que reconciliación fuera genuina, que Leticia criticaba sin que constructiva fuera cuando resentimiento alimentaba, y que Ricardo defendía sin que convicción fuera absoluta cuando lealtad que matrimonio demanda lo obligaba. Entonces pregunta que formulaba sin responder todavía era, ¿matrimonio fue amor genuino o estrategia que Leticia ejecutaba desde inicio? Hospital contactaba después de 3 horas que ansiedad consumían sin aliviar, que Leticia estaba estable sin que peligro fuera inminente, que análisis toxicológico fue ordenado sin que resultados estuvieran disponibles todavía, y que declaración sería requerida cuando conciencia fuera recuperada sin que confusión persistiera. Pero noticia más importante que gerente del salón proporcionaba mediante llamada que ejecutaba solicitar previamente era que grabaciones fueron revisadas sin que ambigüedad permaneciera, que cámaras capturaban momento exacto cuando Leticia adulteraba copas sin que yo participara inicialmente, y momento subsecuente cuando copas fueron intercambiadas sin que ella detectara. Señora Vega, grabaciones son concluyentes sin que interpretación sea necesaria, explicaba gerente con profesionalismo que neutralidad mantenía. Entonces sugiero que policía sea contactada sin que evidencia sea comprometida mediante demostración. Era consejo que sabio era sin negar cuando justicia demandaba que proceso legal fuera iniciado sin vacilar. Ricardo, quien escuchaba conversación mediante altavoz que autorizaba sin objeto, colapsaba emocionalmente sin que lágrimas fueran contenidas cuando realidad penetraba sin defensas, que esposa que amaba durante 15 años lo había traicionado mediante plan que vida asaban físicamente, sino socialmente cuando desacreditación era objetivo sin lastimar corporal. Mamá, disculpa que debo ofrecer trasciende palabras sin capturar magnitud,
sollozaba Ricardo con dolor que genuino era sin fingir. Confianza que deposité fue traicionada sin que yo detectara señales que tú observabas sin intervenir. Ricardo, culpa que sientes no es justificada sin exagerar cuando manipulación que Leticia ejecutaba fue profesional sin ser obvia. Respondía con compasión que maternidad cultivaba sin ser condescendiente. Y lección que aprendemos no es desconfiar universalmente, sino discernir cuando señales acumulan sin que amor nos ciegue completamente. Era consuelo que parcial era sin ser suficiente cuando dolor que experimentaba no sería aliviado mediante palabras sin importar cuán sabias fueran. Pero decisión que enfrentábamos no era solo justicia sino futuro. Que familia que fractura amenazaba debía ser reconstruida sin que resentimiento permaneciera, y que verdad que emergería sería más devastadora sin anticipar cuando una investigación revelaría que Leticia actuaba sola sin cómplices que plan facilitaban. 24 horas después de incidente que fiesta transformaba en pesadilla. Recuperar. Detective Ramón Silva contactaba mediante llamada que profesionalismo proyectaba sin ser fría completamente. Señora Vega, caso que presenta es complejo sin ser inusual cuando motivación financiera es evidente. Entonces solicito que declaración sea proporcionada sin omitir detalle cuando evidencia que presenta será crucial procesando. Estación de policía que visitaba durante tarde siguiente era edificio que impersonal resultaba sin ser hostil intencionalmente. Sala que interrogatorio ejecutaba contenía mesa metálica que fotografías mostraban sin ser exhaustivas todavía, y detective Silva que profesionalismo mantenía sin que empatía fuera eliminada completamente. Señora Vega, grabaciones que Salón proporcionó son concluyentes sin ambigüedad, comenzaba Silva extrayendo laptop que video reproducía sin dramatizar, pero contexto que proporcione será valioso determinando si acción fue impulsiva o premeditada. Video que reproducía mostraba exactamente lo que memoria preservaba sin distorsión. Leticia aproximándose a mesa sin que otros observaran cuando atención estaba dirigida hacia presentación, extrayendo frasco que contenido vertía sin vacilar, y alejándose sin verificar resultado cuando confianza era absoluta. Pero elemento que más perturbador resultaba sin anticipar era segundo ángulo que cámara adicional capturaba sin que yo conociera, que Leticia verificaba teléfono inmediatamente después sin que mensaje que recibía fuera visible todavía, pero expresión que contenía sugería que confirmación era recibida sin que actuar sola fuera posible. Detective, observación que proporciono sin especular excesivamente es que comportamiento sugiere coordinación sin que Leticia actuara impulsivamente. Comentaba con perspicacia que décadas cultivaban sin ser detective formal. Coincido sin dudar, confirmaba Silva con expresión que gravedad contenía. Entonces, investigación que ejecutaremos incluirá análisis de comunicaciones sin que privacidad sea violada innecesariamente. Y durante momento que Silva organizaba documentos preparándose continuar, revelación que transformaría caso completamente emergía sin anticipar. Análisis toxicológico fue completado sin demora. Continuaba Silva extrayendo reporte que laboratorio proporcionaba sin omitir. Sustancia que identificaron es benzodiazepina potente sin ser letal en dosis que administraron. Pero elemento que perturbó resulta es que dosis fue calculada precisamente sin que objetivo fuera eliminar sino incapacitar temporal. Entonces intención que infiero sin confirmar todavía es que comportamiento errático sería inducido sin que víctima comprendiera causa, permitiendo que narrativa fuera manipulada sin que verdad emergiera. Era conclusión que validaba sospecha sin ser sorpresiva cuando plan que Leticia ejecutaba era sofisticado sin ser improvisado. Adquisición de sustancia fue rastreada determinando origen, preguntaba con esperanza que investigación proporcionara conexión. Afirmativo sin ser conclusivo todavía respondía Silva con cautela que profesionalismo demandaba. Prescripción fue emitida hace 3 meses mediante médico que Leticia consultaba sin que condición justificara dosis tan potente. Entonces sospecha es que manipulación fue ejecutada obteniendo prescripción mediante síntomas que fingía sin que médico detectara engaño. Pero investigación que expandiremos incluirá verificar si cómplice dentro de profesión médica facilitaba sin que ética fuera respetada. Era desarrollo que esperanza proporcionaba sin garantizar resolución cuando complejidad que caso presentaba aumentaba sin simplificar. Pero durante momento que declaración continuaba sin interrumpir, teléfono que Silva portaba vibraba mediante mensaje que urgencia comunicaba sin verbalizar. Expresión que contenía transformaba sin ocultar cuando información que recibía era relevante sin anticipar timing. Señora Vega, desarrollo que debo compartir transforma casos sin exagerar, declaraba Silva
con gravedad que años cultivaban sin dramatizar innecesariamente. Leticia recuperó conciencia sin que confusión persistiera y declaración que proporciona es preocupante sin ser creíble completamente. Específicamente, alega que usted la envenenaba sin que defensa fuera posible y que intercambio de copas fue ejecutado después de adulteración sin ser antes como grabaciones sugieren. Era acusación que absurda resultaba sin ser inesperada cuando desesperación motivaba sin que verdad fuera prioridad. Detective grabaciones que revisamos contradicen narrativas sin ambigüedad. Respondía con calma que años cultivaban sin ser arrogante. Entonces alegación que Leticia formula es estrategia desesperada sin ser efectiva cuando evidencia es irrefutable. Coincido sin dudar, confirmaba Silva con profesionalismo que neutralidad mantenía. Pero protocolo demanda que versión sea documentada sin que prejuicio influencie investigación. Además, continuaba Silva extrayendo documento adicional que carpeta contenía sin anticipar. Análisis que ejecutamos mediante teléfono que Leticia portaba reveló comunicaciones perturbadoras resultan sin minimizar, específicamente, mensajes intercambiados con contacto que identificamos como Gabriela Ruiz, hermana menor de Leticia sin que familia mencionara previamente. Era revelación que shock producía sin anticipar cuando familia que conocía durante 15 años aparentemente ocultaba miembro, sin que motivo fuera obvio. Contenido de mensajes fue analizado determinando relevancia, preguntaba con urgencia qué comprensión demandaba. Afirmativo sin ser completamente todavía, respondía Silva activando laptop que conversación proyectaba sin editar, pero extractos que comparto son reveladores sin ser ambiguos. Pantalla que mostraba contenía conversación fechada 2 semanas antes de fiesta sin que yo anticipara. Gabriela, ¿confirmaste cantidad exacta sin equivocarte? Leticia, 42 millones sin ser negociable. Notario confirmó sin que Elena sospechara que yo accedía a información. Gabriela, entonces plan procede sin modificar. Sustancia que proporcioné induce confusión sin ser detectable mediante análisis estándar. Leticia, ¿y si familia cuestiona comportamiento sin aceptar versión? Gabriela, testimonio que médico proporcionará validará que Elena presenta demencia sin que diagnóstico sea legítimo. Entonces control financiero será transferido mediante tutela que solicitaremos sin resistencia. Leticia, perfecto sin fallo. Después de fiesta, Elena será institucionalizada sin que recupere credibilidad. Era evidencia que devastadora resultaba sin ser ambigua, que plan no era solo desacreditar, sino institucionalizar mediante diagnóstico falso que libertad eliminaría sin que yo pudiera defender, permitiendo que control financiero fuera transferido sin que familia cuestionara cuando demencia justificaría cualquier alegación que yo formulara sin ser creíble. Entonces comprensión que penetraba sin defensas era aterradora sin exagerar, que si intercambio no hubiera sido ejecutado sin que Leticia detectara, estaría institucionalizada sin que verdad emergiera. Mientras hermanas controlaban fortuna mediante tutela que fraudulenta era sin que sistema detectara hasta demasiado tarde. Y durante momento que procesaba sin verbalizar todavía, Silva compartía revelación que más perturbadora resultaba, que Gabriela no era hermana biológica sino hermana de crianza, que relación cultivaba mediante Leticia sin que conexión legal existiera, y que profesión que ejercía era psiquiatra especializada en evaluaciones de competencias sin que ética fuera prioridad cuando codicia motivaba sin límite. Gabriela Ruiz ejerce actualmente sin que licencia haya sido revocada, preguntaba con urgencia que justicia demandaba sin tolerar complicidad profesional. Afirmativo sin ser ética cuando investigación que ejecutamos reveló historial que problemático resulta sin minimizar, respondía Silva extrayendo archivo que grosor indicaba investigación. Durante última década, 3 pacientes presentaron quejas alegando evaluaciones que sesgadas resultaban sin que competencia fuera evaluada objetivamente. Pero casos fueron cerrados sin que evidencia concluyente fuera presentada cuando testimonios contradecían sin que patrón fuera reconocido. Entonces sospecha que formulo sin confirmar todavía es que práctica que Gabriela ejecuta incluye evaluaciones fraudulentas mediante compensación que ética viola sin que consecuencias hayan sido aplicadas. Era revelación que explicaba sin justificar que plan que Leticia y Gabriela diseñaban fue facilitado mediante profesión que confianza pública traiciona sin remordimiento cuando dinero motiva sin límite. Detective, solicito que Gabriela sea interrogada sin demora cuando
cuando complicidad es evidente sin negar, demandaba con firmeza que situación requería sin ser vengativa innecesariamente. Orden de arresto fue emitida sin vacilar. Confirmaba Silva con satisfacción que profesionalismo contenía sin celebrar prematuramente. Pero localización que presenta es complicada sin ser imposible. Específicamente, residencia que registros indican fue abandonada sin que vecinos reportaran destino cuando partida fue súbita después de incidente. Era desarrollo que preocupante resultaba sin ser inesperado cuando huida sugería culpabilidad sin ambigüedad. Pero durante momento que Silva coordinaba mediante radio que búsqueda intensificara sin pausar, llamada que recibía mediante teléfono personal era inesperada sin ser indeseada. Ricardo contactaba con voz que quebrada estaba sin que control fuera mantenido. Mamá, información que debo compartir es devastadora sin que procesar haya sido posible todavía comenzaba Ricardo con sollozos que interrumpían sin que coherencia fuera mantenida completamente. Abogado que Leticia contrataba sin que yo conociera contactó revelando que divorcio fue iniciado hace 3 meses que me informara y petición que presentaba incluía custodia exclusiva de hijos sin que yo participara y división de bienes injusta resulta sin exagerar. Era noticia que añadía capa adicional sin ser sorpresiva cuando plan que Gabriela y Leticia ejecutaban era comprensivo sin omitir detalle. Ricardo, dolor que experimentas es válido sin minimizar, respondía con compasión que maternidad cultivaba sin ser condescendiente. Pero información que compartes válida sospecha que plan fue diseñado durante meses sin ser impulsivo cuando documentación legal fue preparada anticipando. Entonces pregunta que debo formular sin ser insensible es, matrimonio presentaba señales que deterioro indicaban sin que yo supiera. Silencio que seguía fue prolongado sin que Ricardo respondiera inmediatamente cuando reflexión que demandaba era dolorosa sin evitar. Señales existían sin que yo reconociera significado, admitía finalmente Ricardo con honestidad que vulnerabilidad demostraba. Durante año que precedía sin mencionar, Leticia distanciaba sin que afecto fuera demostrado genuinamente. Conversaciones que sostenían se limitaban a finanzas sin que intimidad fuera cultivada, y viajes que ejecutaba sin explicación aumentaban sin que yo cuestionara cuando confianza que depositaba era absoluta sin duda. Entonces ceguera que experimentaba no fue inocencia sino negación cuando señales eran obvias sin que aceptara verdad. Era confesión que humildad demostraba sin ser autoflagelación innecesaria cuando reconocimiento era inicio sin ser suficiente completamente. Pero durante conversación que continuaba sin interrumpir cuando Ricardo necesitaba desahogo sin ser detenido, revelación que más devastadora resultaba emergía sin anticipar, que hijo mayor que compartían Mateo de 12 años. Había escuchado conversación entre Leticia y Gabriela sin que detectaran presencia. Mateo confesaba hace horas sin que pudiera contener cuando trauma que experimenta es severo sin minimizar. Explicaba Ricardo con voz que quebraba conteniendo emoción que padre siente cuando hijo sufre. Durante noche que precedía fiesta sin que durmiéramos todavía, Mateo despertaba mediante sed sin que encontrara padres en habitación. Entonces descendía buscando sin que anticipara lo que escucharía cuando Leticia y mujer que desconocía conversaban mediante teléfono sin activar altavoz pero con volumen suficiente. Y frase que Mateo escuchaba sin comprender completamente fue: después de mañana, abuela será problema que resolvemos sin que nadie cuestione cuando demencia justifica cualquier comportamiento. Era testimonio que infantil era sin ser menos válido cuando inocencia que Mateo poseía no permitía que inventara sin motivación. Ricardo, testimonio que Mateo proporciona es crucial sin ser evidencia que judicial sea todavía cuando edad limita credibilidad que sistema otorga explicaba con balance que experiencia cultivaba. Pero validación que proporciona fortalece casos sin depender únicamente. Entonces solicito que Mateo sea entrevistado mediante especialista en testimonio infantil sin que trauma sea agravado innecesariamente. Detective Silva coordinará sin que yo imponga cuando profesionalismo demanda que proceso sea apropiado sin compromiso. Ricardo aceptaba sin objetar cuando protección de hijo era prioritaria sin cuestionar. Pero durante momento que llamada concluía sin que resolución fuera completa, Silva recibía actualización mediante oficial que búsqueda ejecutaba sin pausar, que Gabriela fue localizada sin que resistencia ofreciera cuando intento de abandonar país fue frustrado mediante alerta que aeropuerto activaba sin fallar.
y confesión que Gabriela proporcionaría durante interrogatorio que seguiría revelaría verdad que nadie anticipaba sin preparar, que plan no fue diseñado mediante Leticia y Gabriela únicamente sino que tercera persona participaba sin ser mencionada todavía, y que motivación trascendía codicia alcanzando venganza que décadas cultivaba sin que yo sospechara conexión. Señora Vega, solicito que acompañe sin que obligación exista cuando testimonio que Gabriela proporciona la concierne directamente sin ser obvio todavía solicitaba Silva con gravedad que tono contenía. Y preparación psicológica recomiendo cuando revelación perturbadora sin minimizar. Era advertencia que inquietante resultaba sin ser rechazada cuando verdad que completa fuera era necesaria sin portar dolor que causara. Sala que interrogatorio ejecutaba contenía espejo unidireccional que permitía observación sin ser vista, sillas cómodas resultaban sin ser tortura intencionalmente, y grabadora que testimonio documentaba sin emitir palabra. Gabriela Ruiz entraba escoltada mediante oficial que custodia proporcionaba sin que resistencia ofreciera cuando derrota era evidente sin negar. Apariencia que proyectaba contrastaba con profesión que ejercía sin tica. Cabello que despeinado estaba sin arreglar desde captura, ropa que casual era sin profesionalismo. Consultorio demandaba, y expresión que mezcla contenía de resignación con cálculo que supervivencia motivaba todavía. Detective Silva comenzaba interrogatorio con profesionalismo que décadas cultivaban sin intimidación que innecesaria resultaba. Doctora Ruiz, derechos fueron leídos sin que objeción presentara. Entonces testimonio que proporcione será documentado sin que coacción sea aplicada. Comprendo sin objetar, respondía Gabriela con voz que cansancio contenía sin ser débil completamente. Y cooperación que ofrezco es completa sin reservar cuando consecuencias son inevitables sin evitar. Era inicio que prometedor resultaba sin garantizar honestidad completa, cuando estrategia que desesperación motivaba podía incluir verdades parciales sin revelar completamente. Relación con Leticia Vega fue establecida mediante qué circunstancias sin omitir, preguntaba Silva con tono que neutral era sin ser hostil. Leticia y yo compartimos pasado complicado resulta sin simplificar. Comenzaba Gabriela con pausa que reflexión requería sin dramatizar innecesariamente. Durante adolescencia que difícil fue sin ser traumática extremadamente, ambas residíamos en hogar de acogida que sistema proporcionaba sin que familias biológicas fueran capaces cuidando. Y vínculo que cultivábamos fue intenso sin ser saludable completamente, cuando codependencia que desarrollábamos ocultaba inseguridades que años alimentaban. Era contexto que humanizaba sin justificar cuando circunstancias no eliminan responsabilidad que elecciones generan. Plan que ejecutaban fue diseñado mediante cuánto tiempo sin ser impulsivo, continuaba Silva sin permitir que tangente distrajera. 2 años sin ser súbito, admitía Gabriela con honestidad que sorprendente resultaba sin ser redentor. Leticia contactaba hace 2 años revelando que matrimonio con Ricardo proporcionaba acceso a riqueza sin que distribución fuera equitativa cuando suegra controlaba sin compartir. Entonces estrategia que diseñábamos incluía múltiples fases sin depender de evento único. Primero, establecer narrativa que demencia presentaba sin ser diagnosticada oficialmente. Segundo, ejecutar incidente que comportamiento validara sin que causa fuera obvia. Y tercero, solicitar tutela mediante evaluación que yo vortionaría sin que objetividad fuera cuestión. Y compensación que acordábamos era 30% de suma sin ser equitativa cuando riesgo que yo asumía era mayor ejecutando fraude profesional. Era confesión que completa resultaba sin ser final todavía cuando mención de tercera persona pendía sin ser abordada. Participantes adicionales facilitaban plan sin limitarse a ustedes dos, preguntaba Silva con precisión que experiencia cultivaba. Gabriela permanecía silenciosa durante momentos que conflicto generaba sin resolver fácilmente. Expresión que contenía revelaba lucha interna sin que decisión fuera tomada inmediatamente. Protección que silencio proporciona no existe cuando evidencia que poseen probablemente ya identifica sin que yo revele, concluía finalmente Gabriela con resignación que tono contenía. Entonces confirmación que proporciono es que tercera persona participaba sin ser autora sino facilitadora que motivación personal sostenía. Nombre es Verónica Sánchez sin que conexión sea obvia todavía.
Era revelación que shock producía sin que yo anticipara magnitud cuando nombre que mencionaba pertenecía a persona que conocía durante 30 años sin sospechar traición. Silva observaba reacción que yo contenía sin ocultar completamente cuando nombre resonaba mediante memoria recuerdos preservaba. Verónica Sánchez había sido empleada doméstica que familia empleaba durante décadas sin que despido fuera ejecutado sino renuncia que ella presentaba hace 5 años sin explicación que satisfiera. Verónica Sánchez proporcionaba que específicamente sin ser cómplice pasiva, demandaba Silva con urgencia que revelación generaba, información que acceso requería sin que familia proporcionara voluntariamente, explicaba Gabriela sin evadir cuando cooperación era estrategia que adoptaba. Específicamente, documentos financieros que fotografiaba sin que Elena detectara cuando confianza que depositaba era absoluta sin cuestionar. Y durante años que empleaba sin ser sospechosa, cultivaba resentimiento justificado consideraba sin ser racional cuando despido que anticipaba fue ejecutado mediante renuncia que obligaban sin ser explícitos. Era alegación que confusión generaba sin comprender conexión cuando memoria no preservaba conflicto que despido justificaba. Gabriela, clarificación de mando sin tolerar ambigüedad, intervenía mediante micrófono que sala proporcionaba sin que presencia física fuera necesaria. Verónica renunciaba sin ser despedida cuando retiro que generoso fue proporcionado sin que gratitud fuera expresada. Entonces resentimiento que alega no fue justificado mediante trato que injusto fuera sino mediante expectativa que distorsionada era. Gabriela permanecía silenciosa sin responder inmediatamente cuando versión que Verónica proporcionaba aparentemente contradecía realidad que yo recordaba. Pero Silva intervenía con información que crucial resultaba sin anticipar. Señora B. Investigación que expandimos reveló que Verónica presentaba demanda laboral hace 4 años alegando despido sin causa justa sin que usted supiera cuando caso fue cerrado sin que notificación fuera entregada mediante error administrativo. Y alegación que formulaba incluía que promesa de herencia fue realizada sin cumplir cuando retiro que proporcionó consideraba insuficiente sin ser razonable. Era revelación que explicaba sin validar cuando promesa que Verónica alegaba nunca fue realizada sin que testimonio comprobara más allá de palabras sin fundamento. Detective, promesa que Verónica alega es fabricación sin base real cuando generosidad que demostré trascendió obligación sin que gratitud fuera demandada. Defendía con firmeza que verdad sostenía. Retiro que proporcioné incluía compensación que 3 años representaba sin que servicio justificara cuando lealtad que valoraba era prioritaria sin ser ingenuo. Entonces resentimiento que Verónica cultivaba fue construido mediante expectativa que irreal era sin que yo contribuyera mediante promesa que nunca formulé. Pero elemento más perturbador que Gabriela revelaría transformaría comprensión completamente, que Verónica no solo proporcionaba información sino que sugería plan inicial cuando codicia que alimentaba buscaba venganza sin que justicia fuera objeto, y que contacto con Leticia fue facilitado mediante Verónica sin que coincidencia fuera accidental cuando orquestación fue deliberada desde inicio. Verónica Sánchez fue localizada sin que escape fuera ejecutado, preguntaba Silva mediante radio que coordinación demandaba sin postergar. Negativo sin éxito todavía, respondía oficial que búsqueda ejecutaba sin pausar. Residencia que registros indican fue abandonada sin que vecinos reportaran destino cuando partida fue ejecutada simultáneamente con Gabriel. Era desarrollo que frustrante resultaba sin ser inesperado cuando conspiración que sofisticada era incluía planes de contingencia sin depender de captura única. Pero durante momento que Silva organizaba estrategia que localización facilitaría sin demorar, Gabriela intervenía con oferta que cooperación demostraba sin ser altruista completamente. Detective, ubicación que Verónica ocultaba conozco sin que compartiera oficialmente, declaraba Gabriela con tono que negociación sugería sin ser descarada, pero información que proporciono demanda consideración sin que inmunidad sea otorgada prematuramente. Silva evaluaba propuestas sin responder inmediatamente cuando balance entre justicia y pragmatismo demandaba reflexión sin ser impulsivo. Doctora Ruiz, cooperación que demuestra será considerada sin que promesas sean formuladas prematuramente, respondía Silva con profesionalismo que neutralidad mantenía. Fiscal determinará si beneficio que proporciona justifica clemencia sin que yo decida unilateralmente. Era respuesta que justa resultaba sin ser generosa excesivamente cuando justicia demandaba que proceso fuera respetado sin comprometer. Gabriela aceptaba sin objetar cuando alternativa era permanecer silenciosa sin que situación mejorara.
Verónica reside en cabaña que familia posee sin que registros oficiales conecten cuando propiedad fue adquirida mediante testaferro que identidad oculta. Ubicación específica es región montañosa que 90 kilómetros dista sin ser accesible fácilmente cuando camino que conduce fue diseñado ocultando sin ser proporcionaba coordenadas que GPS identificaría sin ambigüedad cuando preparación que ejecutaba fue meticulosa sin ser paranoica innecesariamente. Silva coordinaba operativos sin que yo participara directamente cuando protocolo demandaba que civil no fuera expuesta a riesgos sin justificar. Pero es horas después de coordinación que Silva ejecutaba sin fallar. Noticia que recibía mediante llamada era mixta sin ser completamente exitosa. Que Verónica fue localizada sin que resistencia ofreciera cuando sorpresa eliminaba opción. Pero que revelación que proporcionaba durante arresto transformaba casos sin anticipar magnitud. Señora Vega, solicito que retorne a estación sin demorar cuando testimonio que Verónica proporciona la concierne directamente sin ser periférico. Comunicaba Silva con gravedad que tono contenía sin dramatizar innecesario. Arribaba dentro de hora que tráfico demandaba sin apresurar peligrosamente. Sala que interrogatorio ejecutaba hora contenía Verónica que apariencia demostraba edad que 60 años alcanzaba sin que vitalidad fuera reducida completamente. Cabello que gris era sin rostro que arrugas marcaban sin maquillaje que ocultara y expresión que mezcla contenía de resentimiento con satisfacción que perturbadora resulta. Elena, comenzaba Verónica sin que respeto fuera demostrado mediante título cuando familiaridad que asumía no era apropiada después de traición. Sorpresa que experimentas es comprensible sin negar cuando confianza que depositabas fue traicionada sin remordimiento. Pero justificación que proporciono trasciende codicia alcanzando justicia que sistema negaba sin reconocer. Era preámbulo que inquietante resultaba sin que lógica fuera anticipada toda. Verónica relación que sostuvimos durante década fue respetuosa sin ser familiar excesivamente. Respondía con firmeza que años cultivaban sin ser hostil innecesariamente. Entonces resentimiento que cultivas no fue generado mediante trato que injusto fuera sino mediante expectativa que irreal era sin fundamento. Expectativa irreal dice sin reconocer promesa que formula. Replicaba Verónica con voz que elevaba sin controlar cuando emoción que años reprimía finalmente liberaba. Durante noche que esposo fallella sin que anticiparas. Conversación que sostuvimos incluía gratitud que expresabas sin que compensación fuera mencionada todavía. Y frase que pronunciaste textualmente fue, Verónica, lealtad que demuestras merece reconocimiento que testamento incluirá sin que... Y fue en ese momento que memoria activaba sin que claridad fuera completa, que durante noche que Arturo fallecía hace 20 años sin que duelo permitiera que recordara completamente. Gratitud que expresaba hacia empleados que apoyo proporcionaban fue genuina sin que promesas específicas fueran formuladas intencionalmente. Verónica, frase que recuerdas fue gratitud que expresaba sin ser promesa que legalmente vinculara. Explicaba con paciencia que situación demandaba sin ser condescendiente. Y testamento que ejecuté después de duelo que meses requería procesando incluía compensación que generosa era sin que herencia fuera otorgada cuando familia biológica era prioridad sin ser exclusión personal. Compensación que 3 años representaba fue insulto sin ser reconocimiento que merecía, exclamaba Verónica con furia que años cultivaba sin liberar. Durante década que servía sin quejarse, sacrificios que ejecutaba incluían tiempo que familia propia demandaba sin que compensación fuera proporcional. Entonces expectativa que cultivaba era herencia que 5 millones representara sin ser codicia sino justicia que trabajo merecía. Era lógica que distorsionada resultaba sin ser comprensible cuando expectativa que Verónica cultivaba trascendía realidad alcanzando fantasía que resentimiento alimentaba. Verónica, servicio que proporcionabas fue compensado mediante salario que justo era sin ser generoso excesivamente, respondía con firmeza que verdad sostenía sin ser cruel innecesariamente, y retiro que proporcioné trascendió obligación sin que gratitud fuera demandada. Entonces resentimiento que cultivas es construcción que tú fabricaste sin que yo contribuyera mediante promesa que nunca formulé intencionalmente. Pero Silva intervenía con revelación que crucial resultaba sin anticipar. Señora Vega, investigación que expandimos reveló que Verónica grababa conversación que menciona sin que usted supiera cuando dispositivo que portaba capturaba audio sin consentimiento.
Y análisis que ejecutamos mediante experto en audio confirma que frase fue editada sin ser genuina completamente, que palabra testamento fue insertada mediante software sin que pronunciara originalmente. Entonces evidencia que Verónica alega es fabricación sin ser memoria que distorsionada fue sino manipulación que deliberada es innegable. Era revelación que devastadora resultaba para Verónica sin que defensa permaneciera, que fundamento que resentimiento sostenía fue construido mediante fraude sin ser malentendido genuino, y que conspiración que ejecutaba durante años fue motivada por codicia que justificaba mediante narrativa que fabricaba sin que verdad fuera obstáculo. Verónica colapsaba sin que lágrimas fueran contenidas cuando realidad penetraba sin defensas, que venganza que cultivaba fue construida sobre mentira que ella misma fabricaba sin que reconociera hasta confrontación directa que escape elimina. Entonces cargos que enfrenta incluyen no solo conspiración sino fraude mediante evidencia que falsificaba sin que limitara, declaraba Silva con finalidad que caso cerraba sin que clemencia fuera considerada todavía. Pero durante momento que Verónica era escoltada sin que resistencia ofreciera cuando derrota era absoluta sin negar, pregunta que permanecía sin responder, era fundamental sin resolver, familia que fractura amenazaba sería reconstruida sin que resentimiento permanecía, o cicatrices que traición generaba serían permanentes sin que sanación fuera posible. Una semana después de arrestos que transformaban familias sin recuperar inocencia previa, vida continuaba mediante proceso que sanación demandaba sin ser lineal ni predecible. Ricardo visitaba diariamente sin que obligación lo motivara cuando cargaba demandaba proximidad que reparación facilitara sin garantizar. Mamá, pregunta que formulo durante noches, ¿qué insomnio consumes? ¿Cómo no detecté señales que años acumulaban, sin ser sutiles completamente? Compartía Ricardo con voz que cansancio contenía sin que paz fuera alcanzada toda. Leticia manipulaba sin que yo reconociera cuando amor que sentía cegaba sin que perspectiva fuera mantenida. Era confesión que humanidad demostraba sin ser autoflagelación productiva, cuando reconocimiento era inicio sin ser suficiente reparando daño. Ricardo, detección que demandas no es responsabilidad que únicamente cargas cuando manipulación que Leticia ejecutaba fue profesional sin ser obvia respondía con compasión que maternidad cultivaba sin ser condescendiente. Gabriela proporcionaba consultoría que psicológica era sin ser ética cuando estrategia que diseñaban incluía comportamiento que normal aparentaba sin levantar alarmas. Entonces culpa que sientes debe ser procesada sin ser carga que vida paraliza cuando futuro demanda que avance sin que pasado dicte completamente. Era consejo que sabio resultaba sin ser fácil implementando cuando dolor que experimentaba no era eliminado mediante palabras sin importar cuán verdaderas fueran. Pero durante conversación que continuaba sin interrumpir, Andrés arribaba con Paula portando información que relevante resulta sin anticipar que investigación que ejecutaban mediante abogado familiar revelaba que Leticia había transferido cantidades sin que Ricardo supiera cuando control financiero que matrimonio compartía fue manipulado sin detectar. Elena, descubrimiento que compartimos es perturbador sin minimizar, comenzaba Andrés con gravedad que tono contenía. Durante 3 años que precedían sin que Ricardo monitoreara activamente, Leticia transfería mensualmente hacia cuenta que offshore establecía sin revelar. Total que acumulaba es 300.000 sin ser suma que negligible fuera cuando ahorro que representaba fue sustraído sin consentimiento. Era revelación que añadía insulto a traición sin que sorpresa fuera generada excesivamente cuando patrón que Leticia demostraba era consistente sin desviar. Recuperación es posible mediante proceso legal sin que pérdida fuera permanente. Preguntaba Ricardo con esperanza que voz contenía sin ser realista excesivamente. Complicada sin ser imposibles, respondía Andrés con honestidad que profesionalismo demandaba. Jurisdicción que cuenta offshore establece dificulta recuperación sin que cooperación sea proporcionada voluntariamente. Pero cargos que Leticia enfrenta incluyen fraude que restitución demanda sin que escape fuera posible cuando evidencia es irrefutable. Entonces estrategia que abogado propone es negociar restitución mediante reducción de sentencia sin que clemencia sea otorgada sin compensación. Era plan que pragmático resultaba sin ser satisfactorio emocionalmente cuando justicia pura demandaba que consecuencias fueran absolutas sin mitigación.
confesión. Pero durante tarde que reflexionaba sin distraer, visita que inesperada resultaba transformaba perspectiva completamente. Que Matt, nieto de 12 años, que trauma experimentaba sin procesar completamente, solicitaba conversación privada sin que padres participaran cuando vulnerabilidad demandaba que confianza fuera depositada selectivamente. Abuela, pregunta que debo formular es difícil sin saber si respuesta existe, comenzaba Mateo con madurez que edad trascendía sin ser artificial. Durante noche que escuchaba conversación sin detectar presencia, mamá mencionaba que abuela sería problema sin resolver. Pero confusión que experimento es, ¿por qué mamá me odiaría cuando siempre demostró amor sin que fingiera, o eso pensaba? Era pregunta que devastadora resultaba sin que respuesta simple existiera cuando complejidad humana no se reducía a categorías que binarias. Mateo, amor que madre demuestra puede ser genuino sin que comportamiento hacia otro refleje valores que amor cultiva. Explicaba con cuidado qué situación demandaba sin ser evasiva innecesariamente. Leticia te ama sin dudar, pero decisiones que tomaba fueron motivadas por codicia que valores corrompía sin que amor material fuera eliminado completamente. Entonces lección que aprendes no es que amor es falso, sino que personas son complejas conteniendo contradicciones sin ser simples completamente. Mateo procesaba sin responder inmediatamente, cuando reflexión que años requeriría completando comenzaba sin finalizar todavía. Entonces perdón es posible sin que olvido sea necesario cuando comprensión proporciona paz sin justificar comportamiento, concluía con sabiduría que sorprendente resultaba sin ser precoz artificialmente. Era reflexión que profunda resultaba sin que yo esperara cuando trauma que experimentaba cultivaba madurez sin ser deseable mediante dolor. Pero revelación que Mateo compartía sin anticipar transformaría caso completamente. Que durante noche que conversación escuchaba sin detectar presencia, frase adicional fue pronunciada sin que comprendiera significado hasta ahora cuando contexto proporcionaba claridad. Mamá decía textualmente, después que Elena sea institucionalizada sin recuperar, propiedad que Ricardo heredará será transferida sin que cuestione cuando control que ejerceré será absoluto mediante manipulación que años perfeccionó. Recordaba Mateo con precisión que memoria infantil preservaba sin distorsión. Pero frase que seguía fue más perturbadora sin comprender completamente. Y cuando Ricardo se torne inconveniente sin ser útil, accidente que planifique eliminará sin que sospecha sea generada cuando historial que establecí demostrará que depresión motivaba sin que yo participe. Era testimonio que escalofriante resultaba sin ser ambiguo. Que plan que Leticia ejecutaba no se limitaba a controlar riquezas sino que incluía eliminar obstáculos sin que Ricardo fuera excepción cuando utilidad expirar. Entonces comprensión que penetraba sin defensas era aterradora sin exagerar, que si plan hubiera prosperado sin ser frustrado, no solo estaría institucionalizada sin defensa, sino que Ricardo enfrentaría eliminación sin que familia sospechara cuando narrativa que Leticia cultivaba durante años proporcionaría cobertura perfecta. Silva fue contactado inmediatamente sin demorar cuando testimonio que Mateo proporcionaba transformaba cargos sin limitarse a conspiración para defraudar sino incluyendo premeditación que eliminación contemplaba sin ser ejecutada todavía. Señora Vega, testimonio que nieto proporciona es crucial sin ser suficiente todavía cuando corroboración demanda evidencia adicional, explicaba Silva con profesionalismo que caso demandaba. Entonces solicito permiso interrogando Leticia sin que abogado obstruya cuando testimonio de Mateo proporciona fundamento que presión justifica sin violar derecho. Era solicitud que justa resultaba sin que yo vacilara autorizando cuando protección de Ricardo era prioritaria sin ser venganza que motivaba únicamente. Interrogatorio que seguía revelaría verdad que nadie anticipaba sin preparar que le confrontada con testimonio de Mateo sin que escape existiera colapsaba confesando no solo plan que ejecutaba sino motivación que trascendía codicia alcanzando psicopatía que años ocultaba sin que tratamiento fuera buscado. Y que Ricardo no era primer esposo sin ser único cuando matrimonio previo terminaba mediante accidente que nunca fue investigado completamente cuando evidencia fue insuficiente sin que sospecha persiste. Revelación que Leticia proporcionaba mediante confesión que grabada fue sin que abogado pudiera detener cuando colapso emocional eliminaba control, transformaba casos sin recuperar cuando profundidad que maldad alcanzaba trascendía expectativas sin anticipar,
magnitud. Durante vida que construí sin ser honesta completamente, hombres que seleccionaba fueron objetivos sin ser parejas genuinas, confesaba Leticia con voz que monótona resultaba sin emoción cuando disociación que experimentaba protegía sin que realidad fuera procesada completamente. Primer matrimonio que ejecuté hace 20 años terminaba mediante accidente que yo orquestaba, que evidencia me conectara cuando planificación fue meticulosa sin fallar. Esposo que eliminaba Daniel Cordero poseía fortuna que 3 millones representaba sin que familia cuestionara cuando herencia fue distribuida sin sospecha, pero cantidad que obtenía fue insuficiente sin satisfacer cuando expectativa que cultivaba demandaba más sin límite. Era confesión que escalofriante resultaba sin ser performativa cuando frialdad que proyectaba era genuina sin fingir emoción que ausente estaba completamente. Silva interrumpía con urgencia que revelación generaba sin postergar. Leticia Vega, confesión que proporciona será verificada sin que credibilidad sea asumida automáticamente. Caso que menciona fue investigado sin que conexión fuera establecida. Investigación fue ejecutada sin que conclusión fuera alcanzada, respondía Leticia con indiferencia que perturbadora resultaba. Accidente automovilístico que Daniel sufría fue clasificado como fallo mecánico sin que sabotaje fuera detectado cuando método que empleaba no dejaba evidencia que obvia fue. Y herencia que obtenía fue gastada durante décadas sin que inversión fuera ejecutada sabiamente cuando disciplina financiera carecía todavía. Entonces matrimonio con Ricardo fue calculado sin ser amor cuando oportunidad que presentaba era superior sin comparar. Que familia que riqueza poseía proporcionaba acceso que previo esposo no. Y comprendí entonces algo devastador sobre la maldad que no siempre es pasional, sino calculada con frialdad que psicopatía genera sin que remordimiento sea experimentado cuando empatía es ausente desde origen. Ricardo, quien observaba interrogatorio mediante espejo unidireccional que permitía presencia sin interacción, colapsaba sin que control fuera mantenido cuando realidad que devastadora era penetraba sin defensa. Que matrimonio que creyó fue amor había sido transacción sin que él fuera persona, sino recurso que extraer sin que valor intrínseco fuera reconocido. Mamá, dolor que experimento trasciende traición alcanzando aniquilación que identidad destruye, sollozaba Ricardo con angustia que voz contenía sin que consuelo fuera posible inmediatamente. Durante 15 años que compartí sin ser feliz completamente, pero sin sospechar magnitud de engaño, construí vida que fundamentalmente fue mentira sin que pilar fuera genuino. Entonces pregunta que formulo sin que respuesta exista todavía es, ¿cómo reconstruyo sin que fundación sea sólida cuando todo fue construido sobre arena? Era cuestionamiento que filosófico resultaba sin ser abstracto cuando dolor que experimentaba era concreto sin ser metafórico únicamente. Ricardo, reconstrucción que demandas no será rápida sin ser imposible cuando proceso que sanación requiere es gradual, sin atajos. Respondía con compasión que maternidad cultivaba sin pretender que dolor fuera eliminado mediante palabra. Pero elemento que crucial es reconocer que valor que posees no fue determinado mediante Leticia sin ser intrínseco, cuando dignidad no depende de validación externa. Y familia que te rodea sin ser perfecta proporciona fundación que sólida es sin que amor sea transaccional como relación que Leticia ofrecía sin ser genuina. Era verdad que reconfortante debería ser sin que dolor fuera aliviado inmediatamente, cuando proceso que años requeriría apenas comenzaba sin finalizar pronto. Pero durante días que seguían sin que ritmo fuera acelerado innecesariamente. Investigación que Silva expandía revelaba conexiones adicionales sin que caso cerrara completamente todavía que Daniel Cordero, primer esposo que Leticia eliminaba según confesaba, tenía familia que nunca aceptó conclusión oficial sin que recursos permitieran que investigación fuera reabierta. Y contacto que Silva ejecutaba con hermana de Daniel, Mónica Cordero, revelaba información que crucial resultaba sin anticipar, que sospecha que Mónica sostenía durante 20 años fue validada sin que evidencia existiera previamente, y que gratitud que expresaba era absoluta sin que venganza la motivara cuando justicia que tardía fue finalmente, era ejecutada sin
Señora Vega, gratitud que Mónica expresa sin poder articular completamente, solicitó que fuera transmitida. Comunicaba Silva con voz que emoción contenía sin violar profesionalismo. Durante 2 décadas que duelo sostenía sin que cierre fuera alcanzado, culpa que experimentaba era devastadora, que familia creyera cuando alegaciones fueron desestimadas, investigar profundamente. Entonces validación que proporciona no solo cierra capítulos y que libera, y que carga fuera sostenida indefinidamente. Era impacto que trascendía caso individual, sin ser abstracto, cuando vida que transformaba era real, sin ser estadística únicamente. Juicio que seguiría durante meses sin acelerar innecesariamente, sería proceso que doloroso resultaría sin ser innecesario cuando justicia demandaba que procedimiento fuera respetado sin comprometer. Pero sentencia que anticipábamos sería severa, clemencia que comportamiento no merecía cuando premeditación que Leticia demostraba mediante confesión eliminaba circunstancias atenuantes justificadas. Gabriela recibió sentencia que 15 años representaba, que libertad condicional que primeros 10 permitían cuando cooperación que proporcionaba mitigaba minar responsabilidad. Licencia que ejercía fue revocada, que apelación fuera posible cuando fraude profesional que ejecutaba violaba confianza pública, que restauración fuera considerada. Verónica enfrentaba 10 años sin que edad proporcionara clemencia excesiva cuando manipulación que años ejecutaba demostraba premeditación sin ser impulsiva. Y restitución que demandaba incluía cantidad que transferida fue sin consentimiento más daño que punitivos, eran sin ser excesivos cuando mensaje debía ser enviado desalentando comportamiento similar, pero sentencia más severa fue reservada para Leticia que sorpresa fuera generada. 30 años sin posibilidad de libertad condicional fue impuesta cuando eliminación de Daniel y conspiración para eliminar Ricardo constituían gravedad máxima era que sistema permitiera más cuando pena de muerte no era opción en jurisdicción. Y durante lectura de sentencia que juez pronunciaba dramatizar innecesariamente, Leticia permanecía impasible que emoción fuera demostrada cuando psicopatía que poseía no permitía que remordimiento fuera experimentado genuinamente, fingir mediante estrategia que inútil resultaba cuando condena era evitable, camelar exitosamente. Ricardo observaba que satisfacción fuera experimentada cuando justicia ejecutada fue no proporcionaba cierre que esperaba ser realista cuando sanación requeriría apenas comenzaba sin finalizar pronto, y familia que fractura amenazaba debía ser reconstruida mediante tiempo sin que esfuerzo fuera subestimado minimizando complejidad que trauma generaba sin resolver rápidamente. 6 meses después, de sentencia que justicia ejecutaba sin que satisfacción proporcionara cierre inmediato, vida continuaba mediante proceso que sanación cultivaba sin ser lineal ni predecible. Ricardo iniciaba terapia que especialista proporcionaba sin que estigma lo detuviera cuando reconocimiento que ayuda profesional demandaba era prioritario sin ser debilidad. Mamá, transformación que experimento no es recuperación sino reconstrucción, compartía Ricardo durante almuerzo que tradición establecía sin faltar semanalmente. Terapeuta explica que identidad que Leticia moldeaba mediante manipulación debe ser desmantelada sin que vacío resultante sea permanente cuando espacio permite que autenticidad sea cultivada sin influencia que tóxica. Entonces proceso que atravieso es doloroso sin ser destructivo cuando propósito que guía es liberación sin ser venganza que consume. Era reflexión que profunda resultaba sin ser abstracta cuando aplicación práctica demostraba progreso sin ser completo toda. Mateo también participaba en terapia que infantil era sin que estigma lo afectara cuando generación que pertenece normaliza salud mental sin que vergüenza sea asociada como décadas previas cultiva. Relación con madre que encarcelada estaba fue limitada sin ser eliminada completamente cuando psicólogos recomendaban que contacto supervisado permitiera que cierre fuera alcanzado sin que trauma fuera perpetuado innecesariamente. Abuela, visita que ejecuté hace semana fue extraña sin ser aterradora, compartía Mateo con honestidad que madurez demostraba sin ser precoz artificialmente. Mamá intentaba explicar sin que coherencia fuera mantenida completamente cuando justificaciones que proporcionaban no eliminaban responsabilidad que pero elemento que más impactó sin anticipar fue que abrazó sin que frialdad que caracterizaba fuera evidente y lágrimas que derramaba parecían genuinas sin que yo determinara si remordimiento era real o manipulación que era
Era observación que Insighted resultaba sin que respuesta definitiva existiera cuando psicopatía que Leticia presentaba complicaba interpretación sin ser imposible completa. Pero transformación más significativa que 6 meses cultivaban no fue individual, sino familiar cuando distancia que Ricardo mantenía con Andrés fue reducida sin que resentimiento persistiera. Relación entre hermanos había sido distante sin ser hostil cuando competición que infancia generaba persistía sin ser reconocida explícitamente. Elena, gratitud que expreso sin poder articular completamente es por mediación que proporcionaste sin que tomara partido. Compartía Andrés durante cena que familia reunía sin ocasión especial que justificar. Relación con Ricardo fue transformada sin que crisis fuera necesaria cuando reconocimiento que familia es prioridad finalmente fue cultivado sin que tragedia fuera requerida motivar. Entonces lección que aprendimos no es que familia es perfecta sino que esfuerzo que demanda vale dolor que atravesar requiere sin rendirse prematuramente. Era conclusión que sabia resultaba sin ser profunda pretenciosamente cuando experiencia que dolor proporcionaba enseñaba sin ser maestra gentil. Paula, cuñada que relación cordial mantenía sin ser íntima previamente, también transformaba mediante crisis sin que pasividad fuera mantenida. Elena, durante años que observaba sin intervenir cuando no era mi lugar según creía señales que Leticia demostraba fueron detectadas sin que valentía me permitiera que comunicara, confesaba con culpa que voz contenía sin ser justificada completa. Entonces lección que aprendo es que silencio que mantiene paz superficialmente perpetúa daño sin que protección sea proporcionada cuando intervención que amorosa es demanda valentía sin que conflicto sea evitado cobardemente. Era reconocimiento que humildad demostraba sin ser autoflagelación cuando crecimiento que experimentaba era genuino sin fingir. Pero elemento más significativo que 6 meses cultivaban era decisión que tomaba sin consultar extensamente cuando claridad que crisis proporcionaba eliminaba duda que previamente paralizaba, que donación sustancial sería ejecutada sin publicitar cuando fundación que establecía beneficiaría víctimas de manipulación psicológica sin que reconocimiento fuera buscado. Fundación Elena Vega para sobrevivientes de abuso psicológico fue establecida mediante porción que significativa era sin comprometer estabilidad financiera que familia requería. Misión que articulaba no fue venganza, sino prevención cuando educación que proporcionaba enseñaba señales sin que víctimas fueran culpadas mediante narrativa que sociedad perpetúa frecuentemente. Durante ceremonia que inauguración celebraba sin ostentación que mal gusto proyectaría, discurso que proporcionaba fue honesto sin ser performativo. Fundación que establecemos honra no solo supervivencia que familia experimentó, sino transformación que dolor cultivaba sin desperdicio. Durante vida que construí sin anticipar que prueba tan severa enfrentaría, confianza que depositaba fue traicionada sin que vigilancia que paranoia genera hubiera prevenido cuando manipulación que profesional fue trascendía detección ordinaria. Entonces misión que sostenemos no es culpar víctimas sin ser educar que señales existen sin ser obvias y que ayuda que profesionales no indica debilidad sino fortaleza cuando reconocimiento que problema existe es primer paso sin ser un y legado que deseo no es riqueza que acumulo, sino impacto que generamos mediante vidas que transformamos sin que número sea medida única cuando calidad trasciende cantidad sin ser relevante completa. Audiencia que escuchaba sin interrumpir contenía no solo familia, sino sobrevivientes que historias compartían sin que vergüenza los paralizara, profesionales que expertise proporcionaban sin compensación cuando causa que apoyaban trascendía ganancia financiera. Y Mónica Cordero que gratitud expresaba sin que palabras capturaran magnitud cuando validación que tardía fue finalmente proporcionaba cierre que 2 décadas demandaban sin obtener. Y durante meses que seguían sin que ritmo fuera acelerado innecesariamente. Fundación que establecía prosperaba sin que yo administrara directamente cuando responsabilidad fue delegada mediante profesionales que competencia demostraban sin que control fuera retenido innecesariamente.
Ricardo gradualmente reconstruía vida sin que Leticia fuera mencionada frecuentemente cuando sanación que años requeriría progresaba sin ser completa todavía. Relación con hijos fue fortalecida sin que tiempo perdido fuera recuperado imposiblemente cuando presente era prioritario sin que pasado dictara futuro completamente. Y mientras reflexionaba sobre camino que recorrimos mediante dolor, que transformación cultivaba sin ser maestra gentil, comprensión que alcanzaba no fue que confianza es ingenua sino que discernimiento que experiencia cultiva permite que confianza sea depositada sabiamente sin que paranoia para validando que instinto que intercambio ejecutaba salvaba no solo vidas sino familia, cuando protección fue absoluta sin que venganza fuera objetivo sino justicia que sistema finalmente ejecutaba sin fallar completa. 2 años después, de noche que transformaba celebración en confrontación sin recuperar inocencia pero alcanzando sabiduría que experiencia cultivaba dolorosamente, vida había encontrado equilibrio que nuevo era sin ser idéntico a previo cuando transformación fue profunda sin ser superficial únicamente. Ricardo había reconstruido identidad sin que Leticia la definiera cuando terapia que años requirió proporcionaba herramientas sin que dependencia fuera cultivada permanente. Relación nueva que iniciaba con Carolina, maestra de 40 años, que gentileza demostraba sin ser ingenua, progresaba mediante cautela que experiencia enseñaba sin que paranoia paralizara completamente. Mamá gratitud que expreso trasciende palabras sin capturar magnitud. Compartía Ricardo durante cena que aniversario celebraba sin que fecha fuera significativa oficialmente, pero simbólicamente representaba 2 años desde liberación. Intercambio que ejecutaste salvaba no solo mí sino hijos cuando plan que Leticia orquestaba habría destruido familias sin que reconstrucción fuera posible si hubiera prosperado sin ser frustrado. Entonces lección que aprendo no es desconfiar universalmente sino discernir cuando señales acumulan sin que amor ciegue completo y que protección que proporcionas mediante acción que decisiva fue demuestra que fortaleza no es ausencia de miedo sino acción que miedo trasciende cuando amor motiva sin vacilar. Era reconocimiento que validación proporcionaba sin ser objetivo cuando gratitud que genuina era compensaba dolor que camino demandaba atravesar. Mateo, ahora de 14 años, había procesado traumas sin que cicatrices fueran invisibles pero sin que identidad fuera definida únicamente mediante decisión que tomaba mediante autonomía que edad comenzaba proporcionando fue limitar contacto con Leticia sin que culpa lo paralizara cuando terapia que recibía validaba que límites son saludables sin ser crueldad cuando protección demanda distancia. Fundación que establecía prosperaba sin que yo administrara micromanejando cuando confianza que depositaba en equipo que competente era permitía que impacto fuera maximizado sin que control fuera retenido innecesariamente. Durante 2 años que transcurrían sin que ritmo fuera acelerado artificialmente, 200 familias fueron asistidas sin que número fuera medida única cuando historias que transformaban validaban misión sin que estadísticas capturaran humanidad completa. Mónica Cordero se había convertido en aliada que apoyo proporcionaba sin que relación fuera definida estrictamente cuando dolor compartido cultivaba conexión que pérdida facilitaba sin ser morbosa. Durante ceremonia que segundo aniversario de fundación celebraba sin ostentación, testimonio que proporcionaba fue emotivo sin ser performativo. Durante 20 años, que duelo sostenía sin que validación fuera proporcionada, culpa que experimentaba era paralizante, sin que familia creyera cuando alegaciones fueron desestimadas sin investigar profundamente. Pero fundación que Elena establece, no solo honra hermano que perdí sino transforma dolor en propósitos sin que tragedia sea desperdiciada. Entonces gratitud que expreso es absoluta sin que palabras capturen cuando liberación que tardía fue finalmente proporciona paz que 2 décadas demandaban sin obtener. Era testimonio que recordaba por qué misión que sostuviéramos era crucial sin ser abstracta cuando impacto que real era transformaba vidas sin ser estadística únicamente. Pero durante tarde que reflexionaba sin distracciones que vida proporcionaba rutinariamente que recibía mediante correo certificado era inesperada sin anticipar contenido. Que Leticia escribía desde prisión sin que contacto previo hubiera sido iniciado durante 2 años cuando distancia que mantenía fue respetada sin
impresión. Dudaba abriendo sin saber si contenido proporcionaría cierre o reabriría heridas que sanación cultivaba lentamente. Finalmente, curiosidad que superaba aprehensión demandaba que leyera sin que decisión fuera tomada precipitadamente. Carta fue manuscrita mediante letra que temblorosa era sin ser ilegible, reflejando edad o emoción sin que determinara cuál. Elena, años que transcurrieron sin comunicación fueron necesarios sin ser suficientes cuando procesamiento que terapia obligatoria proporciona demanda tiempo que impaciencia no hace. Reconocimiento que debo proporcionar no espera perdón sin merecer, sino que verdad sea expresada sin que manipulación la contamine como previamente caracterizaba. Plan que ejecutaba fue monstruoso sin minimizar cuando objetivo que sostenía incluía eliminar y que tuve sin que remordimiento fuera experimentado genuinamente, hasta confrontación que prisión proporciona sin escapatoria. Diagnóstico que psiquiatra forense establecía confirma que trastorno de personalidad antisocial poseo sin que tratamiento jure, pero manejo permita cuando medicación que prescriben mitiga sin eliminar completamente. Entonces disculpa que ofrezco no solicita absolución sin merecer, sino reconocimiento que daño que causé fue real sin que justificación exista cuando responsabilidad que cargo es absoluta sin compartir. Y mensaje final que debo compartir es gratitud paradójica que experimento sin fingir, que intercambio que ejecutaste frustraba plan que Ricardo habría eliminado sin que Mateo creciera con padre, y que justicia que tardía fue finalmente, fue ejecutada sin que escape fuera posible cuando sistema que previamente fallaba finalmente funcionaba sin compromiso. Entonces gracias que irónica resulta expreso sin que sarcasmo la motive cuando reconocimiento que salvaste familia es genuino sin que perdón sea demandado cuando imposible es sin merecer. Con remordimiento que tardío pero genuino es. Leticia, carta terminaba sin que palabras adicionales fueran necesarias cuando mensaje fue completo sino lágrimas que caían sin controlar no eran dolor que destruía sino liberación que sanación finalmente alcanzaba cuando ciclo se cerraba sin que resentimiento permaneciera consumiendo. Y mientras sol se ponía mediante ventana que luz proporcionaba sin ser dramático excesivamente. Comprendía finalmente lección que vida enseñaba mediante tragedia que transformaba que discernimiento no es paranoia sino sabiduría que experiencia cultiva permitiendo que confianza sea depositada sin que ingenuidad paralice, que protección trasciende instinto, alcanzando acción que decisiva es sin que miedo paralice cuando amor motiva absoluto, que familia que construimos es fortalecida mediante crisis, sin que fractura sea permanente cuando esfuerzo que demanda reconstrucción es proporcionado sin rendirse y que legado verdadero no se mide mediante riqueza que acumulamos sino impacto que generamos transformando dolor en propósitos sin que tragedia sea desperdiciada. Lidan que instinto que salvaba vida aquella noche mediante intercambio que simple parecía pero decisivo fue no era suerte sino discernimiento que 70 años cultivaban sin ensayar cuando momento crucial demandaba acción sin vacilar. Y que paz que finalmente alcanzaba no era olvido sino memoria que celebra sin que dolor consuma permitiendo que vida continúe honrando lecciones sin que pasado dicte futuro demostrando que protección que amor maternal proporciona trasciende generaciones cuando valentía que momento demanda es ejecutada sin que consecuencias paralicen decisión que vida salva literalmente.